Bueno, deseo solo dar unos 2 pensamientos más, tomar 2 versículos que nos dan otros consejos fundamentales para cuando nos vemos en la tentación de reaccionar pecaminosamente, o para cuando la esposa o el esposo están reaccionando mal. Y uno de estos textos es Proverbios, versículo 16, verso 32. Proverbio 16, 32. Este es un consejo bíblico para aquellos que tienen la tendencia a enojarse fácilmente como reacción a los conflictos. Proverbio 18:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Lo que nos dice aquí el autor inspirado es que el manso, porque esto es ser manso, aquel que no se enoja tan fácilmente, que no responde pecaminosamente al conflicto, es el manso. Él dice que el manso obtiene las victorias más nobles, y el manso disfruta de una autoridad de la especie o de la clase más bienaventurada. Dice él que el manso tiene dominio de sus pasiones. Las pasiones las pone bajo el gobierno de su razón, y no consiente que las pasiones realicen incursiones como aquellas que agitan a los espíritus de una persona orgullosa y altiva. Lo que nos dice aquí el Espíritu Santo es que el lento para la ira, el que domina sus pasiones, merece mucha alabanza. ¿Por qué? Porque obtiene una victoria mucho más noble. Él dice, hay los que dominan los cuerpos de las personas, los que esclavizan, los que se imponen sobre el resto. Pero dice él, el que conquista su propia alma es más digno de honra. Dice él, de los conquistadores de esta tierra, puede decirse que han matado a miles y a decenas de miles con sus espadas. Pero de los mansos se puede afirmar que han hecho huir ejércitos de demonios con la espada del Espíritu y el escudo de la fe. Lo que nos quiere decir es, las coronas de los que conquistan en esta tierra pronto se marchitan, pero los honores del que domina su propio espíritu se prolongará perpetuamente. Hermano, hermana, ¿deseas disfrutar de honra? Esposo, ¿deseas disfrutar de autoridad? Lucha contra los sentimientos corrompidos de tu propia mente, revistiéndote con la coraza de justicia. Una recomendación, esposo, esposa, si te enfadas, enfádate contra ti mismo y así no pecas. Porque con la misma rapidez con la cual me enfado contra mí mismo, muy pronto dejo de enfadarme. Y si practico esto con mi cónyuge, entonces voy a evitar muchos conflictos. Como dije al principio, la mayoría de los conflictos matrimoniales
tienen su raíz en el egocentrismo. Yo quiero lo que quiero y quiero que mi cónyuge lo quiera. Y si él o ella no quiere lo que yo quiero, entonces experimento frustración. Y esta se expresa en amargura, gritos, enojos y toda clase de malicia. Santiago lo expresa así en Santiago 4, versos 1 al 2. Él dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice él, ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Estoy centrado en mí mismo. Matáis y ardéis de envidia. Le hago daño a mi cónyuge con mi ira, mi enojo, mis malas reacciones, mi silencio pecaminoso. Y eso, en vez de darme tranquilidad, Santiago dice que hace todo lo contrario. Incrementa la envidia, el pecado. Dice, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, esposos, pero no tenéis lo que deseáis. Y como no lo tienes, entonces vienen las malas reacciones. Cuando tengo un sueño, cuando deseo algo para mi vida, cuando deseo algo en mi matrimonio, cuando deseo algo con mis hijos y mi cónyuge no lo mira desde esa misma perspectiva, entonces mis pasiones pecaminosas brotan, haciéndome daño a mí mismo y a mi cónyuge. En vez de que esto pase, debo esa frustración llevarla a Dios en oración, llevar ante Él mis deseos para que Él los purifique, porque puede que mis deseos aparentemente buenos los estoy orientando pecaminosamente. Y cuando experimento esa frustración, debo ir a Dios para que Él los reoriente y para que Él me dé la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y como conclusión, una de las cosas que complica los problemas causados por las malas reacciones como la ira o el enojo es que ninguno de los dos quiere actuar como Cristo, sino que cada uno de los dos lucha en sus pasiones para ser oído, para ganar la discusión, para preservar su orgullo y no sentirse menos que el otro. Y allí es cuando se incendia la casa, vienen las ofensas, se dan los irrespetos, se maltratan mutuamente y dañan la relación. Pero un segundo aspecto, un segundo consejo que quiero dar es cómo hacer frente a un cónyuge iracundo. Ya hemos visto qué debe hacer el que tiene la tendencia a ser iracundo. Aquí es qué debe hacer aquel que no es dado a ese mal, pero tiene un cónyuge que sí lo es. Proverbios capítulo 15, versículo 1 dice: la blanda respuesta quita la ira. Repito, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Lo que nos dice es: esposo, esposa, si tu cónyuge es muy dado a las iras, y espero que si es un cónyuge cristiano aplique los principios que ya hemos visto, proceda al arrepentimiento y busque ayuda. Si tu cónyuge es iracundo,
una respuesta suave para contestar a palabras malas y provocadoras, el Espíritu Santo dice que es como el agua con el fuego. Eso es lo que él dice, es como el agua para el incendio. Recordemos a Jacob. Cuando Dios le dice que regrese a su tierra con sus esposas y sus niños, él tiene mucho miedo por su hermano Esaú. Recuerden que cuando él abandonó su familia fue porque su hermano estaba lleno de ira a tal punto que él dijo, si me lo encuentro por allí solo, lo mato. Entonces, cuando él vuelve a su tierra y sabe que se va a encontrar con su hermano, y él sabe que su hermano está enojado, él apaciguó el fiero resentimiento de su hermano. ¿Cómo? Orando a Dios. Él hizo una oración a Dios. Dios, yo te ruego que me guardes a mí, a mis esposas, a todo lo que tengo. Líbrame de la furia de mi hermano. Guarda mi alma. Él confió en Dios, pero él, aunque confiaba en Dios, empleó los medios apropiados para calmar el espíritu enojado de su hermano. Y la Biblia nos dice que él usó un lenguaje amable. Él le decía a él, mi Señor, y era su hermano, y por medio de unos presentes. La Biblia dice que él le envió presentes, y todo lo que él, la confianza que él tuvo en Dios y las acciones que él tomó apaciguaron el espíritu de su hermano. Bueno, yo espero que si tu cónyuge es cristiano o cristiana, no me vengas a decir, pastor, es que mi esposo o mi esposa tiene un temperamento tan irritable que no se apaga con nada, porque estos son casos raros. Y estos casos están dirigidos por el poder del diablo. Un cristiano, aunque se enoja pecaminosamente ocasionalmente, si en medio de la discusión el timbre suena y se dan cuenta que es el pastor, se calma la ira. Sí. Y eso nos muestra que no es cierto y que es algo falaz que alguien diga, es que, pastor, a mí me es difícil, no puedo controlar la ira. Sí puedes. Porque vuelvo a insistir, si el timbre suena, cuando tú estás a punto de que incendias la casa contra tu esposo o tu esposa y el que está en la puerta es el pastor, los ánimos se calman inmediatamente. Lo que nos da a entender que la ira se puede controlar con la gracia de Dios. Pablo dice que nos portemos amablemente, y la razón que él da es, el Señor está cerca. Y no solamente Pablo dice que la venida de Cristo está cercana, sino que Pablo también quiere darnos a entender, pórtense amablemente, porque Cristo está cerca de ti. Cristo está viendo todo. Por lo tanto, hermanos, hermanas, esforcémonos constantemente bajo la gracia para poner freno a nuestras pasiones y guardémonos por medio de la mansedumbre de la sabiduría
para ponernos a salvo de esas pasiones violentas que dañan el matrimonio. Les recomiendo que en sus casas lean Primera de Pedro, capítulo 3, versos 8 al 11. Deseo terminar con unas breves aplicaciones. Cuando surge un problema, hermano, hermana, en tu vida matrimonial, ¿deseas conocer cuál es la voluntad de Dios sobre él mismo? Esposo, esposa, con el fin de afrontar sabiamente los conflictos que surgen, ¿estudias lo que la Biblia dice para ver si Dios da instrucciones específicas acerca de él? Esposo, esposa, cuando surgen problemas, ¿le pides al Espíritu Santo que te guíe a conocer cuál es la voluntad de Dios? Esposo, esposa, ya conoces cómo no deben ser y cómo deben ser las reacciones cuando tu cónyuge te ofende. Pregunto, ¿has decidido obedecer a Dios y seguir su voluntad, aunque sea difícil para tu carne? ¿Cómo reaccionas cuando tu cónyuge no actúa como tú quieres? ¿Con ira, palabras, gritos, silencios pecaminosos? Hermano, hermana, ¿quieres imitar a Cristo en la forma como reaccionas ante las ofensas? Esposo, esposa, ¿todavía estás centrado en ti mismo? ¿Aún no has aprendido a morir en Cristo a tus pasiones y deseos? Esposo, esposa, ¿todavía te crees la absurda idea de que tienes derecho a ofender a tu cónyuge porque él o ella no hacen lo que tú quieres? ¿Todavía piensas que es lícito y justo hacer reclamos hirientes al otro, especialmente cuando tu orgullo ha sido ofendido? Es mi súplica a Dios que Él te haya hablado hoy y que a partir de hoy seas más humilde, amoroso y tierno. Que no te ofendas con nada que tu cónyuge haga, sino que respondas como lo hacía Cristo, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, quien cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Oremos. Bendito Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias, Padre, por estos principios que el Espíritu Santo nos da. Gracias por estos mandatos. Gracias por esta ley de Cristo. Yo te ruego, oh Dios, que la implantes en nuestros corazones. Implántala en nuestras vidas y concédenos cada día reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida matrimonial. Ayúdanos, Dios, a enfrentar bíblicamente los conflictos. Ayúdanos a ser esposos y esposas de oración, esposos y esposas de la Biblia, de la comunión contigo, de la autohumillación. Ayúdanos, Dios, a vernos como tu palabra dice que nos debemos ver, negándonos a nosotros mismos, muriendo a nosotros mismos, imitando a Cristo con nuestro cónyuge. Y así, Dios, te suplicamos que los matrimonios de cada uno de nosotros reflejen el fragante olor del amor inalterable de Cristo. Ayúdanos, Dios, te lo rogamos, en Cristo Jesús. Amén. Preguntas. Pastor, muchas gracias por tu excelente exposición. Hermano,
quieren que amplíes un poquito sobre el silencio pecaminoso. Bueno, se los voy a dar con una ejemplificación. Resulta que la esposa quiere que en las próximas vacaciones todos se vayan para Cartagena. Resulta que los padres del esposo tal vez están enfermos y ellos viven en Boyacá, tierra fría. Entonces el esposo toma la decisión final de que van a pasar las vacaciones en la casa de sus padres. Sea que tuviese o no la razón, entonces la esposa se llena de rabia, se llena de ira, se llena de enojo, pero ella no es de las personas que gritan, y especialmente porque aquí ella ha aprendido constantemente que debe estar en sujeción a su esposo. Entonces ella se engaña a sí misma, centrada en su egolatría, diciendo que ella se sujeta a su esposo en la decisión que él toma, que no le gusta, y guarda silencio. No le habla. Estrictamente lo necesario. Y el esposo va donde ella le dice: amor, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? No me pasa nada. Y pasan varios días así. El esposo va a consentirla y hacer algo y ella lo rechaza. Y dice: ¿pero qué pasa? Pero ella no dice nada. No habla nada. No expresa la situación conflictiva que la decisión que su esposo trajo en su alma. Y ella piensa que está actuando bien porque no responde con gritos, porque no levanta la voz, pero es la misma cosa. Ella está levantando un grito con su silencio. Y eso es a lo que yo le denomino silencio pecaminoso, porque es malo. Pastor, ¿y cómo podemos sustituir ese silencio pecaminoso? Dialogando. Hay que conversar. Tanto el que se da a hablar con gritos, que le baje y que diga: bueno, vamos a conversar sobre este tema. Pero yo pienso que si la situación que genera el conflicto es, digamos, una cosa no tan grave como esto que les dije, que él toma la decisión de ir a la casa de sus padres porque hace más de 10 años que no los ve y están enfermos, y la esposa quiere irse para la playa. Yo pienso que en estas situaciones que no son tan complejas, es necesario acudir a el manto del amor que cubre la ofensa. Así que uno puede ser diálogo. 2, cubrir con un manto de amor eso y lo olvido. 3, humillación. Pues si el esposo quiere irse para ver a sus padres y los dos son una sola carne, y cuando yo me casé moría mi propia felicidad y busco la felicidad de mi cónyuge, entonces voy. Puede que a lo mejor no me la lleve bien con los suegros o qué sé yo. Bueno, debo acudir a Cristo en oración. Dios, dame la gracia para que yo pueda disfrutar de esta decisión que no me gusta que tomó el esposo. Muy bien, ahí se ve una gran debilidad en la esposa acerca del conocimiento de la soberanía de Dios en la providencia.
si ella fuera fuerte en sus pensamientos acerca de cómo Dios guía su vida y la vida de su familia por medio de su esposo, descansaría en el Señor y no estaría amargada y guardaría ese silencio pecaminoso. Entonces, detrás de esos pecados siempre hay una fe débil. Así es. Un pensamiento débil, una fe débil y unas reacciones Pecaminosas. Pastor, aquí hay otra preguntita. Cuando un matrimonio cristiano se agrede verbal y físicamente y los hijos lo presencian, ¿qué se puede hacer? Bueno, mira, en ese caso el daño que se causa es más grande. ¿Por qué? Ofenden a Dios. El esposo ofende a Cristo porque él debe representar a Cristo ante su esposa. Y cuando el esposo agrede verbalmente o físicamente a su esposa, lo que él está diciéndole a su esposa es que eso es lo que Cristo hace con su pueblo, pero Cristo no hace eso. Él está desdibujando, dañando la imagen de Cristo. Y cuando la esposa reacciona con las mismas, y si me das, yo te doy, entonces ella está diciendo que la iglesia también está haciendo eso con Cristo, y se convierte en una ofensa contra Dios, ofensa contra el cónyuge. Mire, las palabras duras, palabras soeces o el maltrato físico daña, pero daña mucho el amor, daña el respeto, daña mucho la relación, causa ofensas que al menos que la gracia de Dios venga de una forma poderosa, no se curan tan fácilmente. Y si los niños ven, la complicación es mucho más grande. Y esa es la razón por la cual hoy día hay jóvenes que ya están en tiempo de casarse y no quieren hacerlo, especialmente las damas, porque ellas vieron a un padre que maltrataba a su madre y ellas dicen, yo no me quiero casar con un hombre para que venga a hacerme lo mismo que mi padre le hacía a su madre. Los daños que se causan son profundos en todos. Y estos daños, salvo como dije antes, que una gracia especial de Dios venga, difícilmente se curan. Se necesita que vengan a Cristo y que haya una conversión. Los daños son muy grandes, así que pensemos bien, meditemos bien, contemos hasta 10 cuando nuestra carne quiere reaccionar pecaminosamente. Y si se ha dado que ustedes han discutido así, tan fuerte, delante de sus hijos, y ustedes ya se arrepintieron, no se les olvide que sus hijos, aunque no estaban dentro de la discusión, fueron afectados, y ustedes dos tienen que pedirle perdón a sus hijos. Si hacen eso, ganarán el corazón de los mismos y su respeto. Muy bien, hay un par de preguntas que están en el área de divorcio y posible nuevo matrimonio. No quiero despreciar a los hermanos que hicieron las preguntas, no quiero que se sientan excluidos, pero déjenme decirles que para nosotros los pastores es muy difícil responder públicamente y sin la suficiente información lo que se debe hacer en estos casos donde ha habido ya una separación, un posible divorcio y la posibilidad o no de un nuevo matrimonio. Así que yo recomendaría a estas dos personas que hicieron las preguntas que más bien se acerquen a los pastores en privado, porque estos casos son muy complejos y uno no tiene nunca una regla universal, no tiene uno nunca una perspectiva correcta para dar consejo y orientar bíblicamente si no conoce toda la situación. Entonces yo
invito a estas dos personas que hicieron estas preguntas a pedir una citica con los pastores que con mucho gusto les vamos a orientar. Pero pastor, en una de las preguntas hay algo adicional, y es con respecto al manejo de la sexualidad de esta persona que está ya divorciada o está separada de su cónyuge hace 11 años y continúa teniendo luchas severas con la sexualidad. ¿Qué recomendación le damos los pastores a esa hermana? Bueno, si Dios quiere, de hoy en un mes, el 29 de octubre, si Dios quiere, vamos a continuar con este tema de los conflictos y vamos a enfocarnos en el tema de la inmoralidad sexual. ¿Cómo debe enfrentarse esto? ¿Cómo debe enfrentarse cuando un cónyuge cae en inmoralidad sexual? ¿Qué es lo que usted debe hacer? Y espero que en esa oportunidad se toque algo relacionado con esto. Mientras tanto, a la persona que está sufriendo las consecuencias del pecado que se llama divorcio, y valga aquí recordar, los miembros de la Iglesia Bautista Reformada, la gracia de Dios que se divorcien, en esta iglesia no los volvemos a casar, porque ellos tienen toda la información bíblica acerca del tema. Y ya hemos visto que el matrimonio es indisoluble y que Dios nos da herramientas bíblicas para enfrentar cualquier conflicto. Y vamos a ver dentro de un mes qué pasa si mi cónyuge me es infiel. ¿Qué otra alternativa bíblica hay al divorcio? Hemos dicho y se dice mucho basado en Mateo 19 y efectivamente Cristo da una excepción para la indisolubilidad y este es cuando hay fornicación. Pero la Biblia nos da principios más altos para cuando uno de los dos cae en infidelidad. Así que si algún miembro de nuestra congregación tiene conflictos con su esposa o su esposo y está considerando la posibilidad de divorciarse, piénselo bien, porque aquí difícilmente podremos casarlo nuevamente. Pero si alguien ya se divorció, y especialmente si ya lleva 11 años y supongo que su cónyuge ya se casó con otro y en este caso no se puede hacer pues mucho para que vuelvan, entonces la recomendación que les doy es oren mucho y pidan la gracia de Dios. Cristo dijo que hay eunucos que se hacen a sí mismo, que otros son los que lo hacen así y que hay un don de Dios. Pídale a Dios que le dé ese don para que le quite esos deseos sexuales. Dios es la satisfacción del alma. Y cuando una persona se divorcia y estaba acostumbrada a disfrutar de las mieles de la vida íntima y luego ya no puede porque ya se divorció, entonces creo que necesita incrementar su vida de oración. Pero como dijo el pastor, cada uno de los casos que se nos traen sobre divorcios y posible recasamiento deben ser vistos de una forma particular y no se puede generalizar. Pastor, una última pregunta sobre el perdón. Se trata de una persona cristiana que está casada con un inconverso que le es infiel continuamente. ¿Cómo debe ser el perdón?
Bueno, esto es algo complejo, pero yo le recomendaría a la hermana que sufre eso, que el perdón no significa necesariamente que uno está viendo que el otro sigue en el mal, sigue en el mal, sigue en el mal, y uno se ponga un velo y uno diga, no, yo te perdono y te veo como que no haces nada. No, mira, ella está en peligro, en muchos peligros, empezando por el tema de que él está dañando el pacto con sus infidelidades, está dañando el pacto. Y dos, ella se expone a que ese sinvergüenza la contagie con enfermedades de transmisión sexual mortales. ¿Qué debe hacer ella? Bueno, ella tiene que conversar con su esposo amablemente, obviamente. Antes ella puede sacar mucho tiempo, está suplicándole a Dios, Dios dame sabiduría para que yo pueda conversar. Y ella tiene que ponerle las cartas en la mesa, con sujeción, con respeto, pero ella tiene que mostrarle que él está violando el pacto. Y que mientras él se encuentre violando el pacto, ella no puede vivir íntimamente con él como si estuvieran bajo un pacto, porque él lo está dañando. Y recuerden que cuando Cristo dice que divorciarse es algo pecaminoso, al menos que sea por causa de fornicación, lo que él dice que es que el cónyuge infiel con su inmoralidad sexual es como si estuviera muriendo para su cónyuge. Entonces ella debe conversar con él y decirle, mira, yo voy a darte algún tiempo, voy a suplicarle a Dios que convierta tu alma, pero conmigo no puedes tener vida íntima hasta que tú no dejes esa infidelidad. Si ella hace eso, actúa como esposa sujeta a Cristo y actúa como una esposa cristiana. Perdón no significa patrocinar la sinvergüenzura, de ninguna manera. Bien. Muy bien, terminamos por hoy. Los invitamos dentro de un mes entonces a continuar con estas charlas.